tema de hoy fue la decisión el día de ayer del Senado de la República de aprobar ya en segunda lectura el proyecto de ley de partidos políticos, aprobando este proyecto de ley con un aspecto, un tema que ha sido de mucho debate, de una gran confrontación entre diversos sectores del país, partidarios, organizaciones de sociedad civil, empresarios, que es el tema de la incorporación en la ley del partido político del método de las primarias abiertas y simultáneas para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, que un método que ha sido criticado, cuestionado por distintos sectores, organizaciones de sociedad civil, sectores empresariales y miembros de partidos políticos, pues los partidos políticos de oposición, una fracción, una tendencia del Partido de la Liberación Dominicana, en la que encabeza Leonel Fernández, pues todas estas instancias políticas y sociales han estado indicando que prefería que el proyecto de ley, o prefieren, porque este proyecto de ley todavía no ha sido aprobado en la otra Cámara, que es la Cámara de Diputados a la que va ahora, pero que prefieren que el método de selección de candidaturas se le deje a los propios partidos políticos para que definan la modalidad que entiendan debe ser la idónea, la adecuada para escoger candidatos, ya sea primarias cerradas con los miembros de los partidos políticos o el tipo de primaria que se aprobó en el Senado el día de ayer, con mucha confrontación incluso en el mismo Senado, donde los senadores de la tendencia de Leonel Fernández, aunque se mantuvieron ayer en la sesión, pues expresaron su rechazo a esta ley, la aprobación de esta ley, así como lo hicieron los dos senadores del Partido Revolucionario Dominicano, es decir, con 30 senadores modernos, con 30 senadores presentes, o de 30 senadores presentes, 23 votaron a favor de esa ley de partidos políticos, de ese proyecto de ley de partidos políticos que incorpora las primarias abiertas. Iría ya a partir de esta semana a la Cámara de Diputados, donde sí ya el asunto se hace muy, pero muy difícil que pueda ser aprobado una ley con esta característica, porque como ya lo hemos dicho acá en otras ocasiones, se trata de una ley orgánica que requeriría de una mayoría especializada, una mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras, en este caso en la Cámara de Diputados. El periódico El Día saca una gráfica el día de hoy donde establece más o menos las mayorías que se requerirían para que la ley de partido sea aprobada. Si subimos un poquito para ver la gráfica de abajo, en esta infografía, por ejemplo, acá abajo se habla de la mayoría necesaria para aprobar esa ley de partidos políticos. Y bueno, aquí lo que se establece es que de los 190 legisladores que tiene la Cámara de Diputados, se requerirían para alcanzar las 2/3 partes 127 legisladores aprobando y apoyando la ley de partidos políticos, y solo así podría pasar ese proyecto de ley. Pero claro, esto es si van todos los legisladores, porque recordemos que es con la mayoría de los presentes, y el quórum en la Cámara de Diputados se alcanza con, si mal no recuerdo, alrededor de 96 diputados, la mitad más uno, y esa mayoría puede variar dependiendo de la asistencia y del quórum que se establezca en la Cámara de Diputados, pero de todas formas es muy difícil que se pueda alcanzar esa mayoría cualificada por lo que establece el cuadro más arriba. No quieren ley de partidos. Definitivamente no quieren ley de partidos, y habría que preguntarle al presidente Danilo Medina por qué no quiere ley de partidos.
Y llego a esa conclusión por una razón muy simple. Si bien es cierto que en algunas ocasiones se ha argumentado que hasta ahora la legislatura que tiene, digamos que establecía un único método para la selección de los candidatos de una organización política, la realidad es que en la práctica todas las organizaciones políticas realizaban diversos métodos, no todos ellos democráticos, hay que decir, y es lo que ha generado en muchas ocasiones discusiones y problemas. Por ejemplo, el caso de las famosas encuestas que se han utilizado en alguna ocasión, y podemos hablar de ello más adelante. La realidad es que al final el método que existe y que está autorizado es el método de la asamblea, que al final indica que son miembros de la misma organización política los que terminan, digamos que certificando que lo que ocurrió en cualquier otro proceso que se haya utilizado como para las primarias y para la selección de candidatos, está siendo avalado por los miembros de esa organización política. Hay que preguntarle a Danilo Medina por qué imponer el único método que permitiría que gente externa a una organización política incida en las decisiones de la misma. No es lo mismo y por eso es distinto decir, las primarias abiertas son inconstitucionales. Es distinto a decir, imponer esto como único mecanismo. ¿Podría ser considerado constitucional o no? Se le está imponiendo a los miembros de una asociación un único mecanismo a través del cual se está estableciendo que gente externa de esa organización política, que no ha firmado por los estatutos de esa organización política, decida a lo interno de esa organización política. No es igual permitir, como han propuesto otras fuerzas de la oposición, incluso dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana, que se establezca incluso cuáles métodos serían antidemocráticos, cuáles métodos no podrían ser aceptables. Siempre he hablado del tema de las encuestas con las que sale la dirigencia de un partido para decir, miren, aquí ustedes no pueden ser precandidatos porque la encuesta interna que hizo el partido nos dice ABC, sin permitir la competencia interna. Eso vulnera definitivamente los derechos de las personas que quieren participar en una contienda política, que quieren hacer una propuesta y que quieren tener la oportunidad de participar. Hay muchos mecanismos que han sido utilizados históricamente y que perfectamente podrían respetar la democracia interna de los partidos, los derechos de sus militantes, y uno de ellos podría ser el de las primarias abiertas siempre y cuando los miembros de esa organización política estén de acuerdo con ello. Tenemos que preguntarnos por qué, existiendo una oposición tan grande de varias de las organizaciones que tienen un peso tan importante o han tenido un peso tan importante en las últimas elecciones, hay un segmento del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, porque es así, en términos generales es así, que quiere imponer, insisto, el único mecanismo en el que quienes pueden tomar las decisiones o el único mecanismo que permitiría que gente externa a la organización política pueda incidir en la selección de los candidatos. Cuando hay tantas voces, incluyendo sectores de la sociedad civil, que abogan por incluso la facilidad de que las organizaciones políticas puedan elegir múltiples métodos. Si bien es cierto que al final de cuentas en el Congreso, con el sistema que tenemos, la votación de aquellos que tienen representación político-partidaria entre los legisladores que están en el Congreso tienen la posibilidad de decidir, también es cierto que cuando hemos hablado del consenso en una ley de partidos es importante escuchar a todos los que participan en el sistema. Para nadie es un secreto que si al final de cuentas usted no tiene un legislador ahí, no tiene un voto. Pero una ley de partidos por la que se ha tratado de discutir para que haya cierto nivel de consenso, lo lamentable es que incluso haya una intención de cerrar la discusión con relación a este tema para que la sociedad dominicana preste menos atención a otros asuntos que son tan o más importantes que la selección de los candidatos. Entendemos la preocupación de los miembros de los partidos políticos con relación a este tema. Insisto, al final de cuentas, el objetivo de una organización política es llegar al poder, y para llegar al poder tiene que llevar a sus representantes, y obviamente el método de escogencia de esos candidatos es importante y es relevante para todos los que forman parte de una estructura política.
Por eso el tranque que hay ahora en el Congreso, pero realmente es el tema más relevante. No hemos tenido la oportunidad de discutir y de analizar con atención qué está pasando con los artículos relacionados con la fiscalización de los partidos políticos. Ah, sí, que ya estamos de acuerdo, que ya eso está arreglado. Se supone que han puesto topes relacionados con la proporción relacionados con la cantidad de habitantes que hay en las diferentes demarcaciones por la que una persona se puede postular. A partir de ahí puede recibir una cantidad X de ingresos. Se habla de sanciones para aquellos que violen esas normas, pero no hemos tenido la oportunidad de revisar. En la Cámara de Diputados, vamos a ver el gráfico de arriba, cómo está la proporción. Todo apunta a que el proyecto se va a trancar por este tema, ¿ok? Por este tema, que perfectamente se podría resolver con una decisión un poco más abierta, que garantice los derechos internos de los militantes de los partidos, donde no se rechaza la posibilidad de las primarias internas, sino que se abra la posibilidad hacia otros métodos, por este tema y no por proporción y respeto a los derechos de la mujer, no porque la forma en que se van a fiscalizar los partidos políticos es inadecuado, no, por nada de eso. Por este tema se va a trancar como estamos viendo en pantalla. Sí, bueno, ahí está, como tú decías, cómo podría quedar la mayoría en la Cámara de Diputados. Aprovecho para reiterar que en el tema de la discusión de la ley de ley de partidos con las primarias abiertas y simultáneas, ha habido un debate muy apasionado, y yo creo que se ha tratado de satanizar el tema de las primarias abiertas, tratando de señalar que todos los problemas de los partidos políticos, aún lo que existen hoy, se deben al tema de la posibilidad de que sean aprobadas las primarias abiertas, cuando todos sabemos que con eso que se propone, y yo lo señalé la pasada semana, de que se permita que los partidos escojan su método, es lo que ha estado funcionando siempre y lo que ha llevado a que tengamos una profunda crisis del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. ¿Acaso nos olvidamos de las últimas encuestas que se han estado y estudios que se han estado realizando en el país y a nivel internacional? Y cuando dicen? se han hecho las primarias abiertas no ha habido problemas. Si me permites, Amelia, concluir, como te lo permití, te agradecería. Es cierto. Las últimas encuestas, por ejemplo, Barómetro de las Américas, Latino Barómetro, dan datos importantísimos. Primero, las instituciones políticas con mayor desconfianza en los sistemas políticos, incluso en la República Dominicana, ¿cuáles son? Los partidos políticos. En segundo lugar, en la República Dominicana hemos encontrado un fenómeno reciente que no habíamos tenido nunca antes, y es que por primera vez en este país la mayoría de los dominicanos dicen ni pertenecer ni simpatizar por ninguno de los partidos políticos. Es decir, hay una tendencia a una profunda crisis de los partidos políticos y muy probablemente a su desaparición. No solo aquí, y está pasando en otros países de la región. Incluso por eso no es extraño encontrar con los fenómenos de los outsiders, los independientes, los populistas fuera de las organizaciones políticas tradicionales, que se presentan ante los electores y frente a los electores encantan y terminan siendo apoyados. En Costa Rica, por ejemplo, ahora en las últimas elecciones, por poco gana un candidato fundamentalista, religioso, ultraconservador, que logró mucho apoyo. Tú me dirás, bueno, pero eso no lo determina el método de selección en los partidos políticos. Hay un conjunto de cosas. Tiene que ver con la incapacidad de los partidos políticos para cumplir con las expectativas una vez en el poder que tienen los ciudadanos. Sin duda, el hecho de que los partidos no están representando los intereses de la sociedad en su diversidad, pero también tiene que ver con serios problemas de falta de transparencia de los partidos políticos y de falta de democracia interna.
Y por eso lo que se ha estado señalando es, bueno, si eso no ha funcionado, el dejar que los partidos políticos implementen el método que ellos crean necesario, busquemos otra alternativa. Pancho Álvarez escribió recientemente en un artículo que, bueno, que si se mantiene esa posibilidad de que los partidos políticos organicen sus procesos y hay otros cambios, pues hay posibilidad de que la cosa avancen y mejore. Pero yo estuve revisando el proyecto de ley de partido político que se va a aprobar con mucho consenso en todos los otros aspectos y ahí no hay nada que asegure que permitiendo a los partidos políticos escoger su método de selección se superen los problemas de confrontación, de división y de muertes que se dan en los procesos electorales internos de los partidos políticos. Y por eso algunos sectores han estado planteando y han defendido el tema de las primarias abiertas, como lo han hecho estos senadores, aprobándolo ayer, los diputados de Danilo Medina, y lo han hecho otros sectores, otros analistas en el área política o jurista. Por múltiples razones. Que en base a lo que estás analizando, ¿cómo los resolvería? Las primarias abiertas que ya se han utilizado, porque no hemos tenido primarias abiertas. No hemos tenido primarias abiertas simultáneas, pero hemos tenido padrones semiabiertos, hemos tenido métodos parecidos. Es que esta modalidad... ¿Cómo lo resuelve? Esta modalidad no se ha aplicado en la República Dominicana. Lo más que ha habido sí son primarias semiabiertas, que ya sabemos que es excluyendo el tema de miembros de otros partidos. ¿Por qué ha traído su lío? Porque no incorporaron dos aspectos que incorpora este proyecto de ley de partidos políticos. ¿Cuáles son? Tres aspectos, que son abiertas, totalmente participa toda la ciudadanía. Segundo, son simultáneas, se hacen al mismo tiempo, es decir, no hay posibilidad de que un partido externo a algún partido en particular incida en lo que pasa en ese partido, eso no lo habíamos tenido. Y en tercer lugar serían primarias organizadas por la Junta Central Electoral, que tampoco lo habíamos tenido. Y uno de los problemas serios que se dan en los procesos internos de los partidos políticos es que lo organizan autoridades del partido que no gozan necesariamente de la confianza del conjunto de los miembros de esa organización política. Entonces esos factores, la combinación de estos factores, aseguraría el que los procesos internos de los partidos políticos sean más democráticos. Se ha dado el argumento de que por qué los ciudadanos fuera del partido pueden votar, dos argumentos, y con esto concluyo, Amelia. Uno de que por qué el Congreso Nacional tiene que legislar sobre el tema de los mecanismos de selección dentro de los partidos políticos. Si nos vamos a esa lógica de que los partidos son asociaciones particulares, desconociendo que son instituciones de interés público, si nos vamos a esa lógica, el Congreso Nacional no puede legislar nada sobre los partidos políticos, ni que tienen que ser transparentes, ni que tienen que establecer cuotas, ni que tienen que llevar las campañas internas de determinadas formas. Es decir, el Congreso no puede legislar nada desde esa lógica. Viene el otro argumento de que los ciudadanos no pueden participar. Desde esa lógica, yo entiendo, se limitan derechos políticos de los ciudadanos, pero además hay dos intereses que tienen los ciudadanos en términos generales de los partidos políticos que justifican su participación. Primero, las candidaturas que escogen los partidos políticos le afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana. Y por ende los ciudadanos tienen derecho a intervenir en cuáles son esas candidaturas. Y en segundo lugar, desde esa lógica, entonces, los partidos políticos no deberían aceptar el financiamiento que le dan los ciudadanos a las organizaciones políticas. El principal financiamiento que reciben los partidos políticos es financiamiento público, es financiamiento que recibe de la gente. Entonces, quien financia a los partidos políticos, es decir, los ciudadanos en términos generales, no pueden intervenir en una parte de sus procesos internos, que es la selección de candidaturas. Creo que ahí hay una contradicción
enorme. Yo obviamente lo he dicho más de una ocasión, no estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, por una razón muy simple. Estar en una organización política implica votar a favor de unos estatutos con los que usted está de acuerdo. Si usted no confía en las autoridades de su organización política, sálgase o promueva una transformación interna. ¿Qué sentido tiene militar, tener cuotas, participar, si al final de cuentas por imposición, insisto, porque no es lo mismo que los miembros del partido estén de acuerdo con esa metodología? Ahora, por imposición, que desde afuera se seleccione a las propuestas de candidatos que esa organización política le quiere presentar al resto de la ciudadanía, imponer ese método me parece inadecuado. Que es cierto que lo que ocurre con un partido político tiene un interés general, sí, porque el partido que tiene una propuesta o debería tener una propuesta, y hacia allá es que deberían apuntar los militantes y los miembros de esa organización política y la sociedad misma a la hora de seleccionar, tienen un objetivo que es el de llegar al poder para hacer una transformación X en función de lo que creen. Entonces, si usted tiene tanto interés en participar en las propuestas internas que va a llevar esa organización política de cara a las elecciones, entonces súmese a esa organización política que más le simpatiza. Pero bueno, es evidente que hay diferencias con relación a este criterio y esas son prácticamente las diferencias que hay. Hay quien cree una cosa y quien cree la otra. Como veíamos en el gráfico anterior, lo que se espera que ocurra en la Cámara de Diputados es que por ese tema de manera específica la ley de partidos se puede trancar. Hay más de un proyecto en discusión en la Cámara de Diputados, hay que decirlo, el que va a llegar del Senado, pero ellos están estudiando dos más que tienen en sus manos. Eso también puede generar una situación ahí porque habría que ver si deciden quedarse con uno, si lo fusionan o qué va a ocurrir. Al final de cuentas, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener una ley de partidos que permita regular la forma en la que operan los partidos políticos. Este proyecto tiene una intención que va mucho más allá de la selección de los candidatos y vamos a ver qué ocurre.